Actualmente eres directora general de Watson, pero antes de pasarte al mundo agencia, has estado como manager o directora de marketing de empresas como Seagrams, L'Oréal, Shiseido. No sé si es un sesgo mío, pero suelo escuchar más la versión contraria, ¿no? Así que para mí la pregunta es clara. ¿Qué ha pasado por el camino que te hizo pasar del mundo cliente a mundo agencia? Bueno, pues la verdad es que me podría inventar algo que tuviese lógica, pero no tiene mucha. Ha sido un poco el devenir de la vida, ha sido casualidad. Yo efectivamente he hecho una gran parte de mi carrera en anunciante, en grupos multinacionales y ahora acabo en agencia en un grupo nacional independiente. Pues todo tuvo que ver con una crisis existencial. Yo tengo 3 hijas y cuando tuve la segunda y me encontraba en un momento de mi vida profesional en el que apenas estaba en casa, pues decidí dejarlo todo y opositar. Y estuve 3 años opositando, no lo conseguí. Competía con gente que estudiaba 14 horas diarias y yo era madre de familia y para colmo me quedé embarazada de mi tercera hija y entonces decidí dejarlo. Y en ese momento un ex compañero de L'Oréal me propuso, que había montado una agencia, me propuso irme con él y así empecé en el mundo agencia. O sea que fue un tema existencial, no tuvo nada que ver con la voluntad. Bueno, pero mira qué bueno, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Sé que está muy manido el dicho, ¿no? Pero es que una vez más es súper cierto. Y bueno, una vez ya en Watson, Isamar, ¿cuáles dirías que son tus principales responsabilidades como directora general de Watson? O diciéndolo de otra manera, ¿de qué te preocupas cuando entras por la puerta de la oficina? Bueno, yo creo que como todo director general, o al menos así lo creo yo, lo que más me preocupa y lo que me parece además más difícil es la gestión de las personas, la gestión de los equipos. Porque al final un director general no hace las campañas, no hace las estrategias, no produce, ¿no?, el trabajo de una agencia creativa o de cualquier otra empresa de servicios o de productos. Lo que hace es hacer que suceda. Y para que suceda, pues tienes que contar con los equipos. Y los equipos, y yo creo que en una agencia creativa en especial, pues son complejos de gestionar, ¿no? Porque están pues como la individualidad de las personas, lo que cada uno espera de su trabajo, la tolerancia pues al trabajo del día a día y el mantener a la gente bueno, pues contenta, motivada y por lo tanto pues haciendo un buen trabajo para mí es lo más complicado y es lo que más tiempo me consume. Y luego pues dicho esto, pues lógicamente todo tipo de temas desde financieros hasta gestión de clientes en determinado nivel, creación de new business, supervisión de propuestas, marcar la línea editorial de la agencia, ¿no? Porque al final tienes que tener una personalidad, ese tipo de cosas. Estoy muy de acuerdo contigo en la parte de gestionar personas. Además, me gusta porque es una respuesta que suele ser bastante universal. Luego hablaremos un poco de cómo es Watson, su tamaño, etcétera, pero que lo empiezo a ver desde equipos muy pequeñitos, ya desde 7 o 10 personas incluso, que ya te empiezan a decir, ostras, ¿cómo cuando cambia la película? Cuando somos 3, por ejemplo, una gente empieza a crecer, son 10, y dices que ya empiezo a preocuparme todos los días de que todo el mundo esté bien, de preocupaciones de cada uno, de agobios, de estreses, de este no está contento, este sí, motivarlos, planes de carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no quiero imaginar con el tamaño de Watson, pues estoy convencido de que las personas es lo más importante y lo que más tiempo consume. O sea, que creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Los que empezamos a tener personas a nuestro cargo. Y Samar, tú que has estado en ambos bandos, me gustaría preguntarte un poquito por esto, porque a mí al menos me resulta bastante curioso, ¿vale? Por ver a veces cómo cambia la película en función de si estás de un lado u otro, ¿no? Y me pregunto, por ejemplo, si hay algo que cuando estabas como directora de marketing exigías a tu agencia que ahora que estás en agencia dices, ostras, ahora entiendo por qué mi agencia a lo mejor me paraba los pies o igual me pasaba de exigente o no, has sido siempre muy buen cliente con tus agencias. A ver, es la pregunta del millón. La verdad es que no te voy a mentir, sí. O sea, ha habido muchas cosas que yo he hecho como cliente que ahora digo, ostras, las tendría que haber hecho de otra forma. Aún así, yo he vivido una época en anunciante en la que el trabajo con la agencia era diferente. Había mucho más relaciones a largo plazo, con lo que la agencia era
parte casi de tu equipo, ¿no? Entonces, la relación era diferente a como es ahora, que hacemos trabajo más por proyecto. Eso cambia muchísimo la relación, porque al final te estabas relacionando con una persona con la que llevabas trabajando ya mucho tiempo, ¿no? Y que conocía perfectamente tu marca, que era capaz de anticiparse a las necesidades. Yo me acuerdo que si hacíamos una presentación Nielsen o los resultados de un estudio de mercado, lo que sea, siempre estaba la agencia ahí, ¿no? O sea, era parte de tu equipo. Era muy diferente, pero aún así sí que cuando ya he pasado al lado de agencias, sobre todo creo que podría haberlo hecho mejor en la gestión de los tiempos. Creo que se le da muy poco valor al tiempo a veces y eso es clave para la calidad de la propuesta. Y quizá también en la claridad del feedback, ¿no? Porque eso que todos hemos hecho como directores de marketing o que se sigue haciendo, que es como, no, esto no me encaja, pero no te sé decir bien por qué, ¿no? Dale una vuelta, ¿no? Yo tenía un podcast con unos amigos antes de No una quería gente que decir se esta llamaba... frase porque la ¿Ves? tengo como alergia, pero... Justo. Pero es verdad que de alguna manera u otra pues estás haciendo eso, ¿no? Dale una vuelta ya, pero dale una vuelta ¿para dónde? ¿Sabes? Entonces, sí que creo que podría haberlo hecho mejor. Eso desde luego, sí. Lo de O sea darle que una vuelta, uf. sí, lo podríamos resumir a lo mejor entre, uno, las prisas que muchas veces, ¿no? Que creo que cliente traslada a agencia, el famoso esto es para ayer, si fuera posible, ¿no? O sea, muchas veces ocurre y parece que algo que no se ha pensado con tiempo tiene que venir la agencia al rescate a hacerlo en tiempo récord y obviamente eso luego se traslada muchas veces, por desgracia, a los resultados, aunque se consiga sacar un trabajo Luego, bien hay hecho. una cosa que me gustaría mencionar también, y Sí. yo lo he hecho, o sea, que es que entiendo perfectamente que se haga porque cuando tú estás en cliente, hay una cosa que siempre se dice que es, joder, ¿cómo te has pasado de cliente a agencia? Si es mucho mejor el cliente, ¿no? Eso te lo Vale. dice la gente que trabaja en agencia, te dice, hombre, lo lógico es pasarse de agencia a cliente. Y yo no estoy nada de acuerdo porque Vale. yo creo que se tiene una visión del cliente que es falsa. O sea, no hay nada como ver las casas por dentro, ¿no? Y al final, cuando tú trabajas en una multinacional, tú tienes un cliente interno súper potente, que es tu headquarter, y luego, pues, el equipo comercial, o sea, te quiero decir, tú allí estás tensionado como lo está una agencia. Y entonces, uno de los errores que cometes en esa situación es cuando te relacionas con tu agencia, no dedicas a lo mejor el tiempo suficiente a ayudarla a trabajar. O sea, tú te sacabas el brief, toma el brief, trabaja y casi que, por decirlo mal y pronto, y no quiero exagerar, si en el proceso de elaboración de una propuesta te hacían una pregunta, era como, ay, no tengo tiempo ahora para contestar esto, ¿no? Y claro, no te das cuenta de que es que la propuesta es para tu marca y que todo lo que puedas aportar va a ser en tu beneficio, ¿no? Yo creo que eso también es un fallo que hemos cometido muchos directores de marketing. Y cuando te encuentras con un director de marketing que realmente se compromete con el proceso y se implica en él, es que salen cosas mucho más interesantes. Qué bueno. De hecho, estaba pensando que quería preguntarte por precisamente esas posibles claves, tanto desde el punto de vista de cliente como de agencia, que te parecen fundamentales para que la relación entre ellos pueda ser fuerte y que todo el mundo realmente pueda aportar. Entonces, ya me has dicho una, ¿no? Que sería esta de, oye, a veces esa parte de colaboración, ¿no? Que es verdad que a veces nos hemos encontrado con un brief que puede parecer que está muy bien hecho o no, hay veces que es muy escaso, pero que por muy bien hecho que esté, pues en el proceso salen preguntas y si las haces no es por otro motivo que el intentar dar el mejor producto o servicio final que para tu cliente, ¿no? Entonces, ¿qué otras claves crees que pueden haber por ahí que tanto agencia como cliente puede dar lugar a una relación muy fuerte y saludable? Bueno, pues a ver, es un tópico, pero apertura mental, ¿no? Porque al final, cuando tú eres cliente y vives en un contexto en el que casi estás aleccionado para pensar en lo que es tu marca y quién es tu target y qué es lo que debes hacer, que yo lo entiendo, porque al final eso ha pasado por muchos filtros y cuando ya das el brief es como que todo está decidido, ¿no? Y eso a veces te lleva a un cerrazón que es súper poco beneficioso para una propuesta creativa. Entonces, mente abierta, o sea, yo creo que tienes que estar dispuesto a que te reten tu brief.